empezar los alumnos de biología. Solo vamos a tener a Miguel Ángel en esta hora. Vale. Y después de que termine el compañero, pues ya cada uno nos iremos a clase, ¿vale? Miguel Ángel Garre nos vas a hablar del impacto de los traumatismos craneoencefálicos en el deporte. Cuando quieras. Soy campeón del mundo, pero no recuerdo el nombre de mis hijos. Estas fueron las palabras de Steve Thompson, campeón del mundo de rugby en 2003, que hoy en día se enfrenta a lo que podría ser la dura realidad de la encefalopatía traumática crónica. Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Ángel. Hoy estoy aquí para presentar mi trabajo de investigación acerca de los traumatismos craneoencefálicos en deportes de contacto, persistencia del riesgo y consecuencias a corto y a largo plazo. Antes de seguir, me gustaría agradecer a mi tutora, Rosalía Brisqueta, por acompañarme a lo largo de este proceso, así como a mi familia y amigos, especialmente a mi tío, el doctor Julio Andreu, que ha participado activamente en todos los apartados de la investigación. Asimismo, también me gustaría agradecer a los otros 3 especialistas con los que he contado la ayuda, que son el doctor Fuentes, doctor Campos y doctor Mejuto. Aquí podemos ver el índice de los diferentes apartados que trataré a lo largo de la exposición. Y antes de empezar, me gustaría aclarar que a partir de ahora me voy a referir a traumatismo craneoencefálico como TC y a conmoción cerebral como CC. La justificación del trabajo viene de mi interés por la medicina, especialmente por la neurología, así como por el deporte. He decidido unir estas 2 áreas y ha salido este trabajo de investigación. Aquí podemos ver las 2 preguntas que responderé a lo largo de la exposición y daremos respuesta en la conclusión. Las hipótesis las hemos dividido en 3. En primer lugar, la subestimación del riesgo por parte de los deportistas, la detención insuficiente o tardía de este tipo de traumatismos y la repetición de traumatismos craneoencefálicos como posible factor de enfermedades neurodegenerativas. Los objetivos los hemos dividido en generales y específicos, siendo los generales estudiar la etiopatogenia, es decir, el origen de este tipo de lesiones y analizar la relación que tienen con enfermedades neurodegenerativas, y los específicos, analizar la prevalencia en distintos deportes, explorar el manejo y evaluar las medidas preventivas y proponer mejoras. Partimos de que consideramos TCE a un golpe impacto en el cráneo que pueda alterar el nivel de conciencia. En el deporte, los TCE constituyen una entidad patológica específica por su frecuencia y repercusiones. Para entender a la perfección todos los apartados de la investigación es necesario hacer un breve recuerdo anatómico. En primer lugar, en esta imagen de aquí podemos ver las meninges, que son las 3 capas que están justo por debajo del cráneo: dura madre, aracnoide y pía madre. En esta otra imagen podemos ver la representación de una neurona. Quiero que prestemos especial atención al axón y la vaina de mielina. Debemos entender el axón como una especie de cable por el que pasa el impulso nervioso y la vaina de mielina como un aislante que hace que no se disipe ese impulso. La metodología la hemos dividido en 6 apartados, entre los que destacan la recesión bibliográfica, análisis de fuentes científicas como PubMed o Google Académico, entrevistas con especialistas, análisis de datos, encuesta y metodología de análisis y sacar conclusiones a partir de todos esos datos. Empezaremos hablando de datos objetivos, en este caso de los traumatismos craneoencefálicos. Constituyen hasta 31,5 casos por cada 100.000 deportistas al año. Los traumatismos craneoencefálicos en el deporte suponen el 20% de todos los TCE y hasta el 80% de las hospitalizaciones deportivas son por este tipo de traumatismos. Aquí podemos ver 2 gráficos. En el primero se ve reflejada la incidencia de traumatismo craneoencefálico en competición versus entrenamiento, siendo mayor en la competición por razones obvias como que el deportista pone todo su esfuerzo. En este otro gráfico se ve reflejada la incidencia de TCE por rango de edad, siendo mayor en infancia, juventud y primera adolescencia por 3 motivos. En primer lugar, porque va a estar menos desarrollada la musculatura cervical, porque va a haber una mayor participación deportiva en este rango de edad o simplemente por falta de experiencia. Ahora hablaremos igual de datos objetivos, pero en este caso de las conmociones cerebrales, que son el tipo de traumatismo craneoencefálico más leve y afortunadamente más frecuente. Como podemos ver, representan hasta un 90% de todos los TCE. Entre el 5 y el 9% de las lesiones deportivas son conmociones cerebrales y al igual que los TCE, los deportes con más riesgo son el hockey, fútbol americano, boxeo. Cabe destacar que el ciclismo se encuentra también bastante bien posicionado, sin ser un deporte de contacto directo por el simple hecho de las caídas de los ciclistas. Ahora pasaremos de lleno a los traumatismos craneoencefálicos. El enfoque principal de estos va a estar en las conmociones cerebrales, como he dicho anteriormente, y se van a clasificar siguiendo la escala de coma de Glasgow, en la que se va a medir la respuesta ocular, verbal y motora. Para hacernos una idea, la puntuación de Glasgow de una persona normal, una persona completamente estable, es de 15 puntos, siendo este el valor máximo, y una persona con un TCE moderado o grave, que se encuentra prácticamente en estado de coma, es de entre 3 y 8 puntos. Cabe destacar que a medida que vamos bajando la puntuación en cada una de las respuestas,
las consecuencias y la gravedad del traumatismo va siendo mayor. El mecanismo de lesión de los traumatismos se va a dividir en dos tipos de impactos. En primer lugar, el impacto lineal, que va a ser un golpe directo en la cabeza, y los impactos rotacionales, que van a ser los más peligrosos. Son esos que implican un giro brusco del cuello, de la cabeza, y van a provocar fuerzas de aceleración-desaceleración en el cerebro. Aquí podemos ver en esta imagen el daño que produce el impacto directo, donde es un daño focal en la zona impactada, mientras que las lesiones, los impactos rotacionales van a provocar tanto un daño en la zona impactada como daño difuso, ya que el cerebro va a chocar con distintas partes del cráneo. Ahora pasaremos a clasificar los tipos de lesiones que se pueden producir por traumatismo craneoencefálico de menor a mayor gravedad. Empezaremos por las conmociones cerebrales. Es una alteración transitoria de las funciones cognitivas con sintomatología como dolores de cabeza, mareo e incluso confusión. Estos síntomas suelen desaparecer tras 24 o 48 horas, momento en el que el deportista puede retomar la actividad normal. Pasamos ahora a un escalón superior, que es la hemorragia cerebral, que supone la rotura de vasos sanguíneos en el cerebro. Se pueden clasificar en epidurales entre cerebro, cráneo, subdurales entre las meninges e intracerebrales en el interior del cerebro, como podemos ver en esta imagen de TAC. Esta masa blanca es la acumulación de sangre que incluso ha llegado a desplazar la línea media del cerebro. En esta otra imagen podemos ver representada la rotura del vaso y me gustaría hacer especial hincapié en esta imagen donde podemos ver en un color rosa oscuro la representación de la hemorragia que incluso ha llegado a formar esta estructura de aquí que es una hernia. Hay que tener especial cuidado con esto ya que puede continuar bajando hasta el tronco del encéfalo donde hay unos huesos que pueden seccionarla y supone la muerte al momento del paciente. Aquí podemos ver el tratamiento de este tipo de lesiones que es un orificio de drenaje que se hace en el cráneo y el pronóstico suele ser favorable. Pasamos a la fractura de cráneo, que pueden ser lineales, es decir, fracturas simples, o deprimidas, con hundimiento. El cráneo se introduce hacia el cerebro, se dejan reposar y el pronóstico también suele ser bastante favorable. Pasamos al edema cerebral, que guarda bastante relación con la hemorragia, pero la diferencia va a estar en que el edema va a ser la acumulación de líquido por el propio golpe, sin que se rompa ningún vaso. La peligrosidad de esto radica en que aumenta la presión en el interior del cerebro y se van a poner en compromiso distintas estructuras nobles que se pueden dañar. El manejo y el pronóstico es muy similar al de las hemorragias. Ahora vamos a pasar a las lesiones propias de estudio del trabajo y con esto me refiero a que se producen mayoritariamente en el deporte y porque se producen o por un traumatismo craneoencefálico fuerte o por la repetición de mucho a lo largo de la trayectoria deportiva de un deportista. Hablaremos en primer lugar del síndrome del segundo impacto, que se produce cuando un deportista sufre una primera conmoción, una conmoción banal, pero en un periodo menor a 14 días sufre una segunda conmoción sin haberse recuperado de la primera. Aquí podemos ver imágenes de TAC de un caso real y podemos ver que esta es la imagen del segundo impacto y se va a formar en primer lugar ese edema extracerebral e intracerebral. Ambos, el intracerebral lo podemos ver aquí, ambos van a contribuir a aumentar la presión en el interior del cerebro y al igual que he hablado antes en el edema, van a poner en compromiso distintas estructuras nobles. Aquí podemos ver otra imagen de TAC, pero con otro corte, que al paso del tiempo el edema sigue aumentando, empeorando poco a poco el pronóstico. Cabe destacar que en el síndrome del segundo impacto las consecuencias y el pronóstico van a ser mucho peores que en una conmoción basal. Ahora pasamos al daño axonal difuso, que podemos considerar la primera enfermedad neurodegenerativa, y es que esta se va a producir principalmente por los impactos rotacionales, esos que van a producir fuerzas de aceleración-desaceleración en el cerebro. Estos impactos lo que van a hacer es que se dañe tanto el axón de las neuronas como la vaina de mielina. Y digo que puede ser tanto enfermedad aguda o crónica neurodegenerativa porque de un mismo impacto fuerte se van a dañar distintos axones de las neuronas en la zona impactada, como podemos ver en esta imagen con formación de edema, pero también se van a dañar otras neuronas alrededor de la zona impactada que con el paso del tiempo van a ir empeorando, degenerando el cerebro en esta atrofia cerebral que podemos ver en la imagen de resonancia magnética. Ahora vamos a pasar a la encefalopatía traumática crónica, que es la enfermedad neurodegenerativa por excelencia del estudio, y es que esta se va a dar principalmente en boxeadores retirados. Esto es porque se produce única y exclusivamente por la acumulación de impactos a lo largo de la carrera de un deportista y cabe destacar que es un diagnóstico post-mortem. Es por ello que en la introducción con la cita de Steve Thompson digo que podría ser la encefalopatía traumática crónica, ya que solo se confirma con biopsia de cerebro. Aquí podemos ver la degeneración que sufre el cerebro con una encefalopatía traumática crónica avanzada que incluso llega a reducir a la mitad su tamaño.
Ahora nos vamos a centrar en los traumatismos craneoencefálicos, pero dentro del fútbol. Aquí tenemos el caso de un deportista real, que es Peter Cech, el portero, quien durante un partido de liga sufrió un pisotón en la cabeza que le produjo una fractura de cráneo. Aquí podemos ver imágenes reales de su caso, que se le quedaron marcados los tacos del delantero que lo pisó. Como podemos ver en este mecanismo de lesión, el portero se lanza y el delantero le pisa la cabeza, que le fractura el cráneo. En este gráfico se puede ver reflejada la evolución global de muertes por TCE en las últimas décadas, y algo que podemos llevar al mundo del fútbol o el mundo del deporte para ver que las medidas que se están imponiendo en las últimas décadas están resultando efectivas, al menos en el apartado de muertes, que es el más importante, porque se han visto reducidas prácticamente a la mitad. Ahora me gustaría hablar de un tipo de lesiones que algunos autores consideran que están infradiagnosticadas e infravaloradas, que son las producidas por el cabeceo con el balón. Estas las he clasificado por orden de aparición de la lesión. En primer lugar tenemos lesiones inmediatas, que son un simple foco de contusión, desaceleración cerebral, incluso una mera conmoción. Por otro lado tenemos las lesiones a corto plazo, que son las que he explicado en el apartado anterior, y las lesiones a largo plazo, donde tenemos la gran encefalopatía traumática crónica, con esa atrofia que se va produciendo en el cerebro con el paso del tiempo. Valoración y manejo inmediato de los TCE. Vale, tenemos al deportista conmocionado, sale la asistencia sanitaria. ¿Qué hacen? Lo primero es llevar a cabo la escala de coma de Glasgow para ver la gravedad del traumatismo, donde se miden distintos signos, distintos síntomas, como la confusión, mareo e incluso pérdida de conciencia. Una vez el deportista ha sido diagnosticado, según la lesión que tenga por el traumatismo, ¿cómo vuelve a la competición? Pues vuelve a la competición siguiendo el protocolo RTP, Return to Play, en el que se va haciendo un incremento gradual de las demandas físicas pertinentes al deporte del conmocionado. Cabe destacar que el primer paso es el reposo tanto mental como físico, que tantos autores defienden como tan importante. Ahora me gustaría hablar de una medida de prevención que se ha estado estudiando en las últimas décadas, especialmente en traumatismos craneoencefálicos moderados y graves, no siendo tan efectiva en los leves, que es el uso del casco. El casco lo que va a hacer es disminuir esas fuerzas de aceleración, desaceleración que se van a producir sobre todo en los impactos rotacionales. Me gustaría que prestemos atención a la gráfica, y es que el riesgo de lesión con el uso del casco va a seguir una curva sigmoidea, y para entender la gráfica vamos a prestar atención a esta línea vertical, que es el umbral crítico de aceleración. Lo que va a hacer el casco es disminuir la aceleración, con ello se va a traer este umbral crítico hacia la izquierda, quedándose la lesión en esta zona donde el riesgo es el más bajo. En cuanto a las conclusiones, primero, podemos confirmar que las tres hipótesis estaban en lo cierto. Los deportistas subestiman el riesgo de TCE, existe una detención insuficiente o tardía de este tipo de lesiones, en parte producido por la primera hipótesis, y que este tipo de traumatismo repetido aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como hemos podido ver con el daño sonoro difuso o con la gran encefalopatía traumática crónica. En cuanto a las preguntas centrales, ¿por qué siguen ocurriendo TCE a pesar de la prevención? La respuesta está en la falta de concienciación, presión competitiva y normativas insuficientes. En cuanto a cómo mejorar las estrategias, lo hablaremos ahora en un par de diapositivas. Y la segunda pregunta, ¿tienen los deportistas mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas? Evidentemente sí, y los factores se van a basar en biológicos, ya que nosotros no podemos evitar de ninguna forma ese daño axonal, el daño axonal difuso, por ejemplo, y deportivos, ya que simplemente no podemos quitar los puñetazos del boxeo. En cuanto a las conclusiones extraídas de las encuestas a los especialistas, primeramente a partir del doctor Pablo Campos, médico del Málaga Club de Fútbol, concluimos que, aunque la incidencia es baja, las repercusiones de este tipo de traumatismos pueden ser muy graves, que los TCE por cabecear el balón son muy excepcionales, y que destaca la presión por volver a jugar. En cuanto a los otros dos especialistas, doctor Fuentes, neurólogo, y doctor Mejuto, médico de la Sociedad Gallega de Boxeo y del Real Club Deportivo La Coruña, concluimos que la relación entre TCE y enfermedades neurodegenerativas es muy fuerte, que el casco no evita las conmociones, y coinciden en que la cultura del deporte normaliza los síntomas y dificulta la prevención. A partir de mi encuesta, con una muestra de 101 participantes de deportistas de fútbol, rugby y boxeo, concluimos que coincide con estudios internacionales en prevalencia, síntomas y percepción del riesgo, que el boxeo es el deporte con mayor riesgo, seguido del fútbol, y refleja una mayor afectación, una mayor incidencia en varones jóvenes, así como una falta de medidas preventivas claras. Finalmente, en el apartado práctico, propuestas de mejora, sería una retirada inmediata del deportista ante un TCE, así como fomentar una reincorporación gradual. Ambas son cosas que ya se están llevando a cabo, especialmente lo de la reincorporación gradual con el protocolo RTP.
Luego tenemos revisión médica obligatoria y registros de TC en las competiciones. Es una medida para mí bastante importante, ya que si nosotros lleváramos un recuento de las lesiones por traumatismo craneoencefálico en las distintas ligas, por ejemplo, sería más fácil ver si las medidas que se están imponiendo para evitar estas lesiones están resultando eficaces o no. En el centro he querido destacar, sin duda, sobre las demás, la educación y concienciación, ya que para mí destaca sobre el resto. ¿Y a qué me refiero con educación y concienciación? Me refiero, en primer lugar, a educar tanto a los deportistas como a las familias de los deportistas y a los propios dirigentes de las ligas sobre las consecuencias que puede tener minimizar los síntomas de un golpe, como mareo o un simple dolor de cabeza tras un golpe. Al igual que he empezado con una cita de Steve Thompson, me gustaría acabar con otra cita del mismo deportista, quien dice: «Ojalá me hubiera retirado antes, al menos podría recordar los abrazos de mis hijos». Muchas gracias. Buenas. Bueno, primero de todo felicitarte por tu trabajo, enhorabuena. Y yo te quería preguntar, ¿qué te llevó a ti a elegir este tema? Si has tenido alguna experiencia personal o viste alguna noticia. Sí, vale, no, yo me acuerdo, aparte dejando a un lado mi justificación del trabajo, que se basa en el interés por la neurología y por el deporte, me acuerdo que hace un tiempo mi tío, el doctor Julio, que ha participado en la investigación, me habló acerca de un estudio que se había estado llevando a cabo entre los defensas de fútbol y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces me interesé un montón en ese aspecto, empecé a buscar información y salió este trabajo. Hola, Miguel Ángel. Enhorabuena, es un trabajo muy riguroso y mi pregunta es, en medio de toda esta investigación que has hecho, ¿cuáles han sido tus mayores dificultades? Bien, he tenido una limitación muy grande en cuanto a las palabras. Me ha costado mucho poder concentrar toda la información de todos los estudios en el máximo, que eran 4.000 palabras, creo. Y la mayor limitación ha estado en eso, y también me costó poder contactar con los profesionales que estuvieran especializados en este tipo de lesiones, como son el doctor Pablo Campos, médico de Málaga, que ya lo he mencionado, un neurólogo del Servicio Público de Salud, y también tenemos la gran figura del doctor Mejuto, que es médico de la Sociedad de Boxeo y de otro club de fútbol. Pero las dificultades se han basado en esos dos puntos. Enhorabuena, Miguel Ángel. Tú has hablado de este problema de los traumatismos a nivel del deporte, ¿no? Pero yo creo que tenemos una asignatura, creo que lo ha recalcado en algún momento, no solamente dentro del deporte, sino a nivel de lo que vemos en la calle, incluso y que se podría hacer por las propias familias. ¿Tú crees, por ejemplo, que la educación familiar e incluso a nivel de los centros de enseñanza no era suficiente para evitar estos riesgos que no solamente suceden en el ámbito deportivo, sino también, por ejemplo, a diario, cuando salimos a la calle y vemos mucha gente que va, por ejemplo, en patineta sin el casco, o que van en bicicleta? ¿Tú crees alguna medida que tú crees o que podría servir para concienciar a todas esas personas? Sí. Bueno, pues la verdad que es que el trabajo está especializado en el deporte, pero también lo podríamos extrapolar a todas las áreas. Y es por ello que he dicho que la educación y la concienciación quería resaltarla sobre todas las propuestas de mejora, ya que creo que es la mejor forma de ver que si tú tienes un golpe, en el caso del patín, por ejemplo, es que puedes llegar a sufrir una hemorragia, un traumatismo, o una fractura, y que en la hemorragia, tú tienes una hemorragia ahora, te acuestas y no te despiertas. Y es que la peligrosidad radica en eso, y es muy importante controlarlo, concienciar y educar. Muchas gracias.